por detrás de mi voz. Escucha, escucha. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén mirando. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como Crisol. Les aparece Haciendo Memoria una lista de los videos que ya hemos editado y ya hemos subido. Y les pedimos que se suscriban, porque si se suscriban armamos más comunidad y les llegamos a mucha más gente. Nos están viendo o escuchando por frecuencia 808 de Salinas, por Radio La Zurda, tu radio compañera, por el portal de la Asociación de la Prensa del Uruguay, entrando a apu.uy, por Crisol en YouTube, como ya les decía, por la red de radio comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. Esto es nuevo y la verdad que estamos contentísimos con este nuevo acuerdo porque nos están viendo desde todo el país y es lo que queremos. La Zurda, les digo los horarios, viernes mañana a las 15 y a las 23 horas y el domingo después de comer unos tortelines, ¿por qué no? A las 15 horas nos están encontrando. En la técnica, Ezequiel Reboiras, Rodi y José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán. Hoy en la conducción, quien les habla, Fernanda Cabrera. Y para comunicarse con nosotros hay un teléfono mensajero en el que recibimos todos los mensajes. Capaz hay algo que nos quieren contar, capaz hay alguna actividad de la que no estamos enterados y queremos difundirla al 091-028-578. 091-028-578, nos mandan ahí todo lo que nos quieran compartir y nosotros lo vamos a compartir con todos ustedes. Nuestra página crisol.blogspot.com, ahí van a poder leer el Opinando, que es otro medio de comunicación que tiene Crisol, que sale eventualmente, que es la voz oficial de Crisol cuando quiere comunicarse. Nuestra sede social en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso, a pasitos de 18 de julio. Y las socias y los socios de Crisol tienen beneficios, y tienen unos súper beneficios. Tienen convenio con SWAT, tienen convenio con la cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para obtener más información, comunicarse con Tito López al 24084-465 o al 099-408-655. 099-408-655. En ese teléfono, Tito les va a dar toda la información que tienen para hacerse socias y socios de Crisol. Las vías de comunicación, como les decía, 091-028-578. Hoy es un día especial en el marco del mes de julio, el mes de la afrodescendencia, y estando a horas de que se haya celebrado el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, este 25 de julio, un saludo especial a ellas. Ser mujer en este mundo no es fácil, y ser mujer afro es aún más difícil. Saludo también a todas quienes militan por el cambio, por un país con equidad, sin racismo, multicultural y sin exclusiones. Y tenemos a los invitados aquí que nos están esperando y escuchando toda esta cháchara que yo estoy haciendo con ustedes. Oscar Rorra es psicólogo, militante del mundo afro. Sergio Ortuño es realizador audiovisual, tiene una cosa muy linda para contarnos, militante de triangulación cultural. Y una pregunta que yo tengo hace días con triangulación cultural, quienes a través del arte, con su ojo puesto en la cultura, denuncian y mantienen la memoria de la comunidad afro-uruguaya. Hoy en día tienen las gateras un documental, Víctimas de la Verdad, también con K, Racismo, Resiliencia y Dictadura. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días y buenas noches. ¿Por qué la K, Sergio? La K es sinónimo de África, principio.
África del latín, sí, frío, y nos pareció, y en particular a los que estamos trabajando en esto, que eliminar la C sería como, bueno, resignificar o empezar por algo no nuevo, pero problemático, si se quiere, a la hora de, bueno, de causar la pregunta que me estás haciendo vos a mí. Fueron por el lado de la cultura. Fueron por el lado del audiovisual también, fueron por el lado de la música, con triangulación cultural, están con el ojo puesto ahí. ¿Cómo es esto? Bien. En principio, la triangulación cultural nace en el año 2006, en la ciudad de París, entre compañeros de franceses, obviamente, y de la República Democrática del Congo, con un fin donde, bueno, es poner a la luz, en principio, por intermedio de las artes, en este caso la música, y, bueno, el audiovisual, pero fundamentalmente la música, es a lo que nos dedicamos, donde, bueno, poner a la luz la problemática afrodescendiente en el globo, si bien hay particularidades, porque nosotros vivimos en los mismos continentes, hay cosas que están vinculadas al racismo, la xenofobia, etcétera, que nos une. En esa línea de razonamiento pensamos, ahora sí cayendo en el documental, contar un poco desde adentro esta historia, bastante invisibilizada, que bueno, en mi caso me tocó vivir allá en el año 79, este desalojo. Yo no soy nacido en el barrio Palermo, voy a hacer una suerte de broma, yo nací en La Blanqueada, muy cerquita del Estadio Centenario y el Hospital de Clínica, pero bueno, por cosas de la vida, la separación de mi padre fundamentalmente, fui a dar a la casa de mi abuela materna, en la calle Tacuarembó y Lorenzo Carnetti, bueno, y ahí, de costado, para hablar en la jerga habitual, me padecí este desalojo. Un desalojo que, si bien es conocido, comillas, porque estamos hablando de más de 40 años, está bastante invisibilizado y no ha pasado nada con eso en realidad. Y sin caer en el romanticismo, es muy cierto que se murieron abuelos, como dicen algunas canciones de otra hora, y es muy cierto que la gente la pasó muy mal. En el caso puntual de mi familia, y en mi caso, que yo tenía apenas 12, 13 años, fue algo muy perturbador, porque, insisto, yo venía de mi núcleo familiar ahí en La Blanqueada, en la calle Mateo Vidal y Francisco Simón, y bueno, por lo que conté anteriormente, fui a dar ahí, en la casa de mi abuela, que obviamente la conocía, pero no vivía permanentemente, y ahí me empecé a vincular con la gente de la calle Ancina y del barrio Ancina, que es un mini barrio dentro del barrio Palermo. Decía que hasta el día de hoy esto es traumático, y por cómo se dio ese movimiento, donde, bueno, entraban, no hubo un proceso de desalojo de decir, bueno, hay un cedulón que va a decir dentro de 2 años te vas. O sea, fue todo muy inmediato, en poco tiempo, si bien no fue en un día ni en 2, fue muy inmediato, empezaron a desalojar la gente. En la casa de la familia de mi madre, de mi familia, los padres de mi madre, mi abuela y mi abuelo, fueron de los primeros que desalojaron por la calle Carnelli, Tacuarembó 1028, hoy Lorenzo Carnelli. Nos llevaron para Martínez Reina, que en ese momento ya no oficiaba de fábrica textil. En la Aurora. En la Aurora, exacto, allá en la calle Uruguayana. Bueno, un lugar oscuro, sucio, frío. La verdad que fue un golpe abrupto, muy fuerte, y en mi caso doblemente, porque de un lugar me fui al seno del barrio Palermo, que estaba a 4 cuadras de la Rambla, a 5 cuadras de 18 de julio, la casa de mi abuela, que me gustaba mucho ir antes de realmente vivir allí. Y bueno, y de ahí fuimos a dar a esa mansión. Nosotros lo decíamos con Néstor Manuel Suárez y algunos compañeros que aún siguen en la lucha
la mansión oscura, porque eran 2 pisos, casi 3, donde había muchas habitaciones, claro, era una fábrica, y a cada uno le daban una habitación, me acuerdo que Acá núcleo familiar. sí, una piecita de esas, que tenía una puerta de chapa, hacía un frío bárbaro, porque está todo hecho con bloques eso. Y bueno, lo primero fue muy, muy triste ese impacto de salir para ese lugar. Al mismo tiempo, también lidiar, porque ese lugar estaba custodiado en principio por el ejército, y también algunos de los fusileros navales, no recuerdo bien los destacamentos, pero bueno, había gente todo el tiempo vestido de remera verde y de pantalón negro, y en verano de short negro. Ahora abro un paréntesis, haciendo referencia al Día de la Mujer Afro-Latina y Caribeña y su diáspora. Era flor de atrevido, hablando en criollo, los militares con las mujeres que había ahí, porque no solamente había mujeres negras. Si bien fue gente de Ancina y del medio mundo también, en ese lugar hacinaban gente de Malvin y de otros lugares que iban, incluso la propia Ciudad Vieja, que los iban metiendo ahí adentro, supuestamente para un lugar provisorio, para después cada uno poder volver, en el caso nuestro de Palermo y Sur, volver al barrio de nuevo, lo cual no fue cierto. Todo eso estaba dirigido de la mano del intendente de turno, Rachetti, que no era militar. Eso es una cosa que hay que dejarla bien claro, no era militar. No recuerdo el nombre de la señora. Y bueno, nos fuimos para ahí y les decía que el trato fue bastante bravo también. Yo me acuerdo en particular con mi familia, una de mis hermanas tenía miedo y rabia, más que miedo, rabia, porque bueno, la molestaban. Yo tenía 13 años, mi hermana tenía 21, una de mis hermanas la molestaban, la milico para hablar en criollo, y hubo un incidente ahí, en lo cual yo participé como adolescente, y tuvimos unos desmanes. Pensábamos lo peor, por suerte no pasó lo peor, y quedó ahí, no hubo gente ni procesada, ni llevada a la comisaría, ni nada, pero tuvimos que hacer una suerte de confrontación con un par de militares que bueno, eran los que custodiaban ahí. Si bien no estaban siempre los mismos, pero creo que no recuerdo bien, pero por semana, creo que estaban una semana sí, la semana no, o más días. Fue un año, porque fuimos un año bastante duro, amargo. Apagaban la luz a las 22 horas, a las 10 de la noche te apagaban la luz. Era como se trata la gente de las cárceles, ¿no? Y bueno, también. Ahora vamos a hablar de cómo de todo eso sale la idea de hacer un documental para que haya memoria, ¿no? Para que no se olvide. Vamos a presentar también a Oscar Rorra, psicólogo, que milita en Mundo Afro, que empezó a militar digo psicólogo porque además tu militancia en Mundo Afro y en lo que es antirracismo comenzó con la psicología, ¿no? Sí, en verdad sí, yo era estudiante de psicología, era más o menos 25 años, y un compañero que también estudiaba psicología, que era de Mundo Afro, me invitó a militar a partir de la necesidad de empezar a trabajar el tema desde un punto de vista más con profesionales. Éramos muy poquitos estudiantes en psicología, y bueno, se nos reconocíamos cuando estamos en ámbitos nuevos o que nos esperan que estemos, es más fácil reconocernos. Entonces sí, mi militancia empezó como estudiante de psicología. Fernando, antes que nada también, como dijo Sergio, es celebrar el Día de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y la diáspora. Esto es sumamente importante para la comunidad afrodescendiente, ya que las mujeres indiscutiblemente han sido el sostén de resistencia de nuestra comunidad y colectivo, acá y en el mundo entero. Eso también es sumamente importante celebrarlo. Y escuchaba a Sergio también, y bueno, con la iniciativa de Sergio y otras personas más,
darle color a lo que pasaba en la dictadura es sumamente importante. Porque cuando volvimos de la democracia, nuestro tema, como otros temas, fueron invisibilizados. Y lo que ocurrió con la población afrodescendiente, los desplazamientos forzados, fue único en el Uruguay. Exacto. Cuando Sergio hablaba de que no podían salir y que estaban en la cárcel, esto era un gueto. Cuando hablamos del gueto de Varsovia, también tenemos que hablar del gueto afrodescendiente en la dictadura. Y bueno, y a partir, digamos, del impulso de la colectividad afrodescendiente, empezamos a dar luz y visibilidad a un hecho que en la memoria oficial no aparece. Exacto. Entonces, darle contenido a una memoria que también nos niega en que nosotros sufrimos el tema de discriminación racial en la época de la dictadura es sumamente importante. Claro que sí, y por eso lo tenemos presente en Crisol y en Haciendo Memoria, por eso mismo, porque hay que hacer memoria y hay que traer esas cosas que no se sabían, como el tema de las mujeres. Hasta hace un tiempo las mujeres habían sido casi olvidadas, las expresas, y bueno, a los temas hay que moverlos y traerlos a la palestra, como quien dice, para que la gente sepa, que sepa lo que pasaba y que no fue solo lo que se veía y lo que te están contando. Estábamos hablando de Mundo Afro, es una asociación histórica del movimiento social afro-uruguayo, allá fundada a fines de los 80, y hay una cosa que me parece muy importante de lo que estuve leyendo, que Mundo Afro logró por primera vez desde 1852, o sea, no me estoy equivocando, 1852, que se recolectara información racial en los censos de hogares que se hace desde el 96 hasta ahora. ¿Cómo que no se sabía cuál era? No importaba, no se sabía, no. Bien, la primera cifra que vos diste sí importaba porque era la cantidad de personas esclavizadas que venían. Luego de la abolición de la esclavitud, fehacientemente ya no importó, digamos, cuántas personas afrodescendientes había. Esto tiene que ver con el concepto cultural hegemónico, homogéneo, que todos somos iguales y que continúa hasta la fecha. Mundo Afro, sí, a partir de la iniciativa Mundo Afro junto con la Facultad de Ciencias Sociales, empezó a exigirle al Estado, a partir de la encuesta continua de hogares, cuántas personas afrodescendientes había en Uruguay. Esto es lo que impulsó, es lo que se reivindica hasta la fecha, la brecha, es decir, la diferencia entre la población, entre las personas afrodescendientes y el resto de las personas. Y bueno, desde 1996 hasta el 2011 y hasta el 2023, estamos esperando el resultado del censo, podemos claramente concluir que existe una brecha que es el doble en todos los rangos entre las personas afrodescendientes y no. Fernanda, te voy a poner un ejemplo. Todas las personas pobres afrodescendientes, que representan el 20% del 8% de la población en general, entran en el Estadio Centenario. 60.000 personas afrodescendientes son estructuralmente pobres y entran todas en el Estadio Centenario. Qué imagen, ¿no? Sí, y significa una escala menor, pero hay un tema mayor. Desde 1996 hasta la fecha, esa brecha continúa. Entonces, claramente no hay un Estado que busque desmontar el racismo estructural ni la pobreza racial. Muchas veces hemos intentado discutir, o hemos discutido, perdón, con autoridades y nos dijeron que 60.000 personas es mucho a nivel de gasto público. Bueno, decimos, bueno, si 60.000 personas son muchos, la mitad, 30.000 personas, ahí estaría bajando a la mitad la pobreza de la población afrodescendiente. También consideran que es mucho. Le decimos, bueno, la mitad, que serían 15.000 personas, y también el gasto público en el Estado para luchar contra la discriminación racial es nulo. ¿Por qué? Porque todas las políticas públicas universales que apuntan a la pobreza en general deberían apuntar el doble a la pobreza de la población afrodescendiente. Nulo. Nulo. Seguimos con la brecha, seguimos la diferencia. Todas las políticas públicas, voy a poner un ejemplo. Si el Estado pone un pan para atacar la pobreza general, debe poner 2 para la población afrodescendiente, pero no, sigue poniendo 1 para ambos casos. La pobreza afrodescendiente
continúa de la abolición de la esclavitud hasta la fecha, según los datos de la encuesta continua de hogares y del censo 2011. Creemos que con la pandemia esta situación ha empeorado. Estamos esperando el resultado de la encuesta, el censo. Del censo pasado. Qué impresionante lo que decís. Desde su creación, Mundo Afro ha logrado promover y articular políticas de inclusión y su correspondiente reparación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reparación? Bien, reparaciones es un término internacional que apunta básicamente a los estados luego de que cometen algún daño a un colectivo o personas, debe reparar. La reparación podemos hablar de dos tipos, una reparación simbólica o una reparación real, que nosotros llamamos, o efectiva. Por ejemplo, en el caso de las personas desplazadas forzosamente, Mundo Afro tiene un programa de viviendas que han ingresado más o menos 17 familias que fueron desplazadas. Es un número muy pequeño, ahí Sergio, capaz que me puedes ayudar. Nosotros tenemos pensado que son más o menos 800 familias. Y habíamos pensado en 500 al principio, pero sí, después se incrementó, andar ese número, sí. Bueno, para que tengas una idea, el Estado ha tenido la política de reparación ni siquiera el 10%, ínfima respecto a este tema. También Mundo Afro está trabajando en coaliciones contra racismo junto con la Intendencia de Montevideo. Eso apunta a una política de prevención, una política de difusión y una política de educación respecto a las políticas públicas de la población afrodescendiente en general. También Mundo Afro ha implementado programas de acción contra la discriminación racial y en el periodo anterior, junto con el MIDES, el Plan Nacional de Equidad Racial, que ahí tenía un conjunto de baterías de acciones que empezaron empezar a trabajar en el 2019 y actualmente se está trabajando muy poco respecto a ese tema. Es indignante, ¿no? Porque mirando la cantidad de población que hay y cuando llega Carnaval y llega febrero y llega Candombe y llegan las llamadas, está todo volcado a apropiarse culturalmente de todo eso, pero después... Bueno, después hay una invisibilización y la negación respecto a nuestro tema. Solo el candombe, ni siquiera, si me preguntás, ni siquiera se está tomando como un aspecto únicamente afro-uruguayo, sino el candombe es un elemento cultural ya de la identidad nacional. Ahí también hay unas discusiones respecto a que las personas afrodescendientes se le ha quitado al candombe. Yo recuerdo cuando era estudiante de facultad hicimos una investigación respecto al impacto del candombe como identidad nacional y las personas afrodescendientes se quejaban que no tenían plata para pagar la silla. Estoy hablando en el 2000, porque antes yo me acuerdo también mi abuela vivía en Barrio Sur, Paraguay, en el INVE. Mi abuela me mandaba cuando era chico con las sillas a quedarnos y nadie pagaba nada. Claro. La fiesta. Guardar el lugar. Exactamente. Ahora guardar el lugar no existe. Ahora o pagás o no tenés lugar. O no lo disfrutás. Vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja. Y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay.
Seguimos con Oscar Rorra, seguimos con Sergio Ortuño. Sergio, desde la agrupación Triangulación Cultural, están haciendo este documental que ya está casi terminado. Víctimas de la verdad, racismo, resiliencia y dictadura. ¿Qué es lo que le falta? Lo hablamos tras bambalinas. Tenemos 3 años de rodaje, un poquito más ya de 200 y pocos minutos. La finalización, o sea, el producto terminado va a durar 85. Hacía el comentario, compañero Oscar, que tenemos como la película 1 y hasta la 2 si queremos. Pero bueno, justamente por no llegar por un tema exclusivamente de recursos, más allá de los llamados que ya nos hemos presentado, estipulamos que la vamos a terminar este año. Todavía no sabemos bien en qué momento, porque sí tenemos una fecha tentativa para la gente del Teatro de Verano para presentarlo el día 6, jueves 6 de diciembre, en el Teatro de Verano con una doble presentación que tiene que ver con este documental y un tercer volumen de un ciclo que se llama Música Negra de Ciudad de Montevideo, en este caso el volumen 3, que tiene otro subtítulo que es Noche Ajena, es un CD. Pero volviendo al tema del documental, tenemos casi 4 años de rodaje aquí y también en Buenos Aires, con algunos compañeros que ya no viven acá, justamente por ese desalojo forzoso que de alguna manera, como le decíamos anteriormente, fue y sigue siendo traumático. Hay mucha gente, bueno, hoy las estadísticas que acaba de dar no vi el nombre. Oscar, digo, de Oscar, sí, es alarmante, pero continúa. Por eso, de alguna manera, lo que estamos más cerca de las aristas del arte, problematizar la temática de la cultura negra de este país, o la cultura afro de este país, es fundamental. ¿Por qué? Porque va de la mano con las estadísticas mencionadas anteriormente. En esa línea, el romanticismo que nos puede unir y que nos convoca con la temática del candombe exclusivamente, es una cosa que, bueno, está relegada casi permanentemente, o mejor dicho, relegada permanentemente, que eso le hace a gran parte de lo que tiene que ver con la cultura, pero también con la alineación individual de cada uno de los individuos. Y en ese sentido, la comunidad y el colectivo ha sabido pararse firme, pero bueno, tomo las palabras de Oscar, el Estado, como el Estado, ha sido nulo, y lo repito con vehemencia, ha sido realmente nulo, más allá de las políticas públicas que, bueno, existen o van a seguir existiendo, justamente de cómo recibe la comunidad todo eso, y bueno, es una manera muy escasa y de poca visibilidad, como decía anteriormente Oscar. Tengo un nombre, tengo a Pablo en la cabeza. Sí, está bien. Mucha familia Pablo. Claro, pero sí, vos sos Oscar. Y bueno, en ese sentido queremos, y antes de que me olvide, porque si no me va a matar, con mi compañero Juan Sebastián Platero, que es el que se encarga de toda la parte técnica de este rodaje, que ha sido ardua, ha sido a pulmón, ¿verdad? Con dinero nuestros y dinero de la gente que nos funda, porque tampoco somos solos, eso también es bueno destacarlo. Y bueno, por momentos se nos han bajado los brazos en algunas veces, después hemos retomado, ahora estamos ya hace como más de un año con una fuerza importante a los efectos de querer terminar este documental para el próximo mes de diciembre. ¿Te parece que veamos el tráiler del documental? Me parece, sí. Perfecto. José, vamos para ahí. Acá un poquito, por acá se ve la escalera.
estoy grabando, sin apuro. Esta es mi abuela. Esa es mi nieta de la hija del hijo que se me fue para Estados Unidos. Y esta era mi hija que se mató. Es el golpe más terrible, colectivo, comunitario, que recibió la comunidad negra en el siglo XX. Y en diciembre y en enero de esos años. Digo, ese es el punto. Cerraron el barrio, llevaron los camiones y forzaron a la gente. ¿Simplemente Juan? No, Platero, como me Sí, y yo. Como dijo Juan Ramón Jiménez. Esto es mi padre, bueno, está. Mi padre, mi tía Chela, Willy, bueno, está. Lo que habían hecho cuando tuve que ir a lo que era ¿cómo se llama? Martínez, ¿cómo se llama? Reina. Martínez Reina. La Fui fábrica a de ver Aurora. a chiquitos ahí, como médica. Que me haga así vibrar en mi alegría, se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy juega hoy. Candombe, el día del candombe, la cultura afro-uruguaya y la actividad racial. Lo que pasa es que en el candombe y vamos arriba del show, los desfiles por los barrios y la gente dice que el día del candombe lo bajamos. Pero la ley 18.056 dice: declárase Día Nacional del Candombe, la cultura uruguaya y la equidad racial. De la equidad racial no habla nadie, de la cultura uruguaya, te dan un tambor, si es esta. Primero, me pongo un poco nervioso porque a mí me parece que una cosa afro, digo, tendría que estar alguien afro más que un blanco, ¿viste? Como No, pero eso es un prejuicio, no, nada que ver. En el año 79 estuvimos hasta mediados del 80. Y de ahí para Cerro Norte. Y bueno, está. Muchos tampoco nos dábamos un poco cuenta del momento en sí, el proceso de la dictadura, etcétera, etcétera. Fue horrible porque allá en el barrio uno lo hacía todo caminando. Todo lo hacíamos caminando, el trabajo íbamos caminando. Sí, sí. Teníamos eso divino de la Rambla, Parque Rodó, que lo perdimos todo. Bueno, no. Este show es permanente, ¿no? A las 8 de la noche con él. Y arranca que hay una conversa antes. La tecnología cultural, nosotros tenemos 3 cosas distintas en el mismo día. Fuca, cuando está diciendo ese parlamento, viene a hablar a nosotros y ahí es que nosotros... La no transmisión. No tuve la capacidad de transmitirle a mis hijos Ese proceso. Ese proceso. Como un común denominador. Cuando la verdad es asumida por la sociedad como tal, cuando esa verdad es repetida por autoridades, académicos, políticos, en pueblo en general o en los espacios de toma de decisiones, toma la característica de ser casi irrevocable. Pero si esa verdad no te representa, no se ajusta a tu propio relato, entonces tú eres víctima de esa verdad. Estos 4 minutos que miramos nos hacen querer ver mucho más. Esto, nos decías que estaban filmando ¿desde qué año? 2020, fines de 2020. Y tenemos el final en diciembre. No, en diciembre lo queremos presentar. El final lo tendríamos que tener como tarde en el mes de octubre. En el mes de octubre. Eso está buenísimo. Toda esta gente que entrevistaste, que deben ser muchísimos más. Acá vimos algunos de los entrevistados. Tienen la memoria de cómo fue Martínez Reina. Algunos eran muy chicos, algunos eran muy grandes, algunos ya no están. Vos eras un preadolescente, nos decías.
Sí, no, justamente los encuestados son gente que padeció este periplo, por llamarlo de alguna manera, y otros que no lo padecieron, pero sí son contemporáneos con el hecho. ¿Tá? Por eso, bueno, vimos algunas personas reconocidas, como puede ser Romero Rodríguez, Alicia Esquivel, entre otros, Beatriz Ramírez, entre otros que no la vimos en este trailer. Pero sí, gente que recuerda fehacientemente todo lo que pasó. Yo vendría a ser uno de los más jóvenes, entre comillas, de todo ese... Pero tenés el recuerdo intacto. Intacto. Sí, yo y mis hermanas, porque tengo mis hermanas que son mayores que yo, que están vivas, mi madre y mi padre. ¿Cuánto tiempo llegaron a vivir en esa piecita del Martínez Reina, tu Y familia? nosotros, por lo menos un año, y en ese lugar en particular fuimos mi hermana, su esposo y sus 2 hijos. Eran 4, mi madre, mi otra hermana y yo. Así que en total éramos 7 personas. Que llegaron a vivir un año y después los trasladaron hacia dónde. A Cerro Norte, que bueno, el ideólogo, no el ideólogo, el movilizador de todo eso, fue el intendente de turno, Rachetti, pero su esposa, no recuerdo el nombre, era la que estaba como encargada de ese plan en el cerro, en Unidad Casaballe, lo que se dice comúnmente el barrio Borro, que no es el barrio Borro, es Unidad Casaballe. Y había una suerte, se construía una suerte de palomares, decían palomares de vivienda, porque en la respiración que tenían las cocinas y los baños eran todos cuadraditos, son viviendas de bloque, no de ladrillo, muy fría, muy húmeda. Tienen todo cuadradito para, oxigenar un poco el ambiente. Entonces le decían en los palomares. Cuando nosotros fuimos ahí, que en principio era provisorio, ese fue el discurso y la gran mentira y el gran flagelo que la gente decía, porque el motivo del desalojo era que decían que esas viviendas, porque también vale decirlo, el barrio Reus al sur o el barrio Ancina no era un conventillo. Eso es parte también del romanticismo que tiene el Uruguay. Bueno, los negros viven en los conventillos. No, el conventillo es un lugar que se entra por la misma puerta, que se comparten los baños. Por ejemplo, el Medio Mundo, por ejemplo, el conventillo de la calle Gaboto, denominado conventillo del Cordón. En el barrio Ancina eran 2 manzanas delimitadas por la calle, hoy Lorenzo Carnelli, la calle Minas, una calle central de una cuadra sola, la calle Ancina, Isla de Flores y San Salvador. Esas 2 manzanas es el barrio Reus al sur, comúnmente conocido como el barrio Ancina. Nunca fue un conventillo, que eso también de alguna manera le hace a la simplificación de las cosas. Bueno, sí, los negros son del conventillo y los negros son así, los negros son así. Una cosa que el Uruguay de manera subyacente, si se quiere, o solapada, mantiene. En esa línea, justamente, este documental intenta no solamente poner a la luz eso, sino, no sé si el término es abrir cabeza o comer oreja para tener términos vulgares, sino de dar el conocimiento a las generaciones más nuevas que no estoy hablando de las infancias, que también están involucradas, pero sino también jóvenes y adolescentes que ni siquiera saben, a no ser que su propia familia le haya contado, de este flagelo que tanto le hizo a la población afromontevideana en principio, porque la dictadura de este país también fue muy fuerte en el interior. Nosotros somos los afro o los negros que vivimos en la capital, pero también tenemos en el centro, en todo el Uruguay, pero en el centro del país y el norte del país, algunas anécdotas y cuentos e historias terribles en ese proceso. Qué impresionante. Oscar, hoy estábamos hablando de la reparación, estábamos hablando de las políticas de inclusión, estábamos hablando de Mundo Afro como la asociación histórica del movimiento social afro-uruguayo. Tenemos una ley por la que se luchó pila.
la ley 19.122, que tiene como propósito promover la equidad racial e igualdad de oportunidades. ¿Qué garantiza la ley 19.122? Bien, la ley 19.122 viene a ser una ley que rompe un paradigma, que es el paradigma de la igualdad entre igualdad formal e igualdad real. La igualdad formal, en la que dice la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Bueno, las personas afro, las mujeres, las personas de situación de discapacidad, las personas trans, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ese concepto de igualdad formal en Uruguay, y específicamente en las personas afrodescendientes, viene luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los organismos internacionales empezaron a preocuparse un poquito más de las minorías. Esa preocupación por las minorías arrojó un conjunto de leyes que Uruguay rápidamente tomó y ratificó. Bien, entonces, todos, a pesar de que somos todos iguales, si uno sufre algún hecho de discriminación racial o por género, nuestra normativa tiene, digamos, respuestas. Nunca se cumplen estas normativas. Sin embargo, la ley 19.122, por primera vez en la historia del Uruguay, nos define a las personas afrodescendientes como descendientes de esclavos, que la trata esclavista fue un crimen de lesa humanidad y por eso el Estado uruguayo tiene que reparar a las personas afrodescendientes. Eso fue único y fue un hito en la normativa uruguaya. ¿En qué año? 2013. Bien. Más de 10 años. Más de 10 años. El 23 de julio la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó 2 informes respecto a la ley, una junto con la Oficina Nacional de Servicio Civil y otro hizo una encuesta a 207 personas y 36 organizaciones sociales respecto a la percepción que tenían las personas afrodescendientes respecto al cumplimiento de la ley. En el primer informe arroja que en estos 10 años ingresaron por la ley 3.000 personas. Sin embargo, quedaron afuera 13.000 personas afrodescendientes. ¿Que se anotaron en los concursos? No, que el Estado hizo solamente el 50% de los llamados. Que era obligatorio, el Estado no hace los llamados, en muchos casos. ¿Bien? Entonces, si no hace los llamados, las personas afrodescendientes no se pueden presentar. Es decir, no ingresaron 13.000 personas. Para que tengas una idea, 13.000 personas es el total de las personas afrodescendientes que viven en Montevideo. Sí. Para que tengas idea, si se hubieran cumplido con la ley, hubiéramos sacado a personas que no son formales del trabajo, es decir, la informalidad. Si se hubiera cumplido con la ley, hubiéramos sacado 13.000 personas afrodescendientes, lo hubiéramos ingresado al sistema integrado de salud. Si se hubiera cumplido con esa ley, tendríamos 13.000 personas sindicalizadas y así podemos continuar. ¿Sabes cuánto es el costo del cumplimiento de la ley 19.122 para el Estado? 0. ¿Viniste con unos números, Oscar? Sí, me vine preparado. ¿Por qué 0? Porque en realidad los llamados se siguen haciendo. Lo único que tiene que hacer el Estado es separar o cumplir con el cupo. Es una política pública que no sale nada para el Estado uruguayo. Vas a decir, bueno, ¿por qué no lo cumple el Estado uruguayo? Lo que volvimos a hablar en el bloque anterior. Tiene que ver con el racismo estructural y sistémico. Hemos tenido discusiones con muchas personas que no cumplen, sobre todo con personas de autoridades nacionales y departamentales respecto al por qué no lo cumplen. Porque ellos creen que no es necesario cumplir con la cuota. Ellos creen que somos todos iguales ante la ley. Te voy a dar otro dato, peor. En Uruguay hay 4 acciones afirmativas para 4 colectivos. Discapacidad, personas trans, afro. En el 2022 se aprobó una para personas que hayan sufrido delitos violentos. Bien, así que el Estado, teóricamente y conceptualmente, las acciones afirmativas, si se cumplen, tiene un resultado rapidísimo. Que una persona salga de la informalidad y trabaje es un impacto tremendo para la persona. Además, también el trabajo público te da cierta seguridad, puedes seguir estudiando, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con esa dicotomía, ¿no? Igualdad formal, pocas políticas para la igualdad real y el resultado es un resultado realmente desastroso para la comunidad afrodescendiente. Y cuando tenemos en la mano la llave, por ejemplo, la ley 19.122, no la utilizamos como debe ser. Si lo hubiéramos utilizado,
del total de la población afrodescendiente, que es el 8%, hubiera impactado al 5% de ese 8%. Si hubiera cumplido, en 40 años probablemente podemos haber trabajado y luchado contra la pobreza estructural en el Uruguay. Son datos impresionantes los que nos da Oscar. Mi segunda pregunta era si se cumple y estuvo mucho más que respondida. Es impresionante, los datos que nos das son impresionantes. La verdad que me dejan sin palabras. Perdona, también otro dato del otro informe. Las personas afrodescendientes perciben claramente que la ley no se cumple, y si vos percibís que la ley no se cumple, no exigís tus derechos. Eso también es sumamente importante. Hay una rueda, digamos, psicológica respecto a decir, bueno, si hay una ley y el Estado no la cumple, claramente los ciudadanos y las ciudadanas, las personas afrodescendientes estamos peor que antes, porque antes no había ley, entonces no podemos exigirla, y cuando hay ley y no se cumple, ¿a quién le exigimos si el Estado no cumple? Esto claramente tiene que ver con un cuestionamiento del Estado de Derecho respecto al tema afrodescendiente. Total. Algo que les haya quedado por decir y quieran decir es el momento ahora. No me hagan este silencio, por favor, se los pido. No, tal vez eso que está en el marco de la ley, el Estado es nulo, y esto último que traía Oscar, ¿dónde vamos? ¿A dónde nos quejamos? ¿Qué hacemos? Bueno, sin tener ningún tipo de apología ni a la violencia ni a los exabruptos, y quedan pocos caminos. Me voy a sonreír porque los que me conocen saben que yo soy medio pícaro. Y bueno, justamente ya no pensando tanto en nosotros o nuestros anteriores, pensando en las infancias y bueno, las adolescencias, qué camino queda, ¿tá? Siempre apartándose del romanticismo de que bueno, todos somos iguales, el candombe, no sé cuánto, todo ese discurso en el buen sentido barato. Quedan pocas cosas por hacer. En algunos momentos nosotros justamente, no solamente con los datos, sino con las leyes que existen que no se cumplen, como bien acaba de decir Oscar, hemos pensado generar movimiento, movilizaciones, emulando a otras comunidades. Nosotros no somos inventores de nada, por supuesto, pero que en otros lugares donde la población afro es mucho mayor que la del Uruguay, ha tenido impacto y ha tenido sus dividendos. Es muy fácil también, Oscar lo debe desarrollar mejor que yo, había un esclavista que decía, mientras tengas esclavos de diferente color de pelo, diferente color de ojos, vas a tener esclavos para siempre. Eso de alguna manera dice que fácil es dividirnos, ¿verdad? Más allá que también hay en el aire una cosa que se dice, bueno, pero ustedes también tienen la culpa, la responsabilidad, porque ustedes están todos peleados entre ustedes no se unen. Bueno, de alguna manera las víctimas terminamos siendo como culpables de haber sido víctimas. Entonces en esa línea de razonamiento, algunas movilizaciones hay que hacer. Por ejemplo, no hay nada que celebrar en el Día Nacional del Candombe, la cultura uruguaya y la vida racial, más allá que fuimos y somos partícipes de esa idea intelectual. En el año 2006, justamente, Día del Candombe, la cultura uruguaya, que no es la misma cosa, ¿tá? Y la equidad racial, que es un tema bastante dejado atrás. Insistimos de que, bueno, va a haber que tomar, en el buen sentido, determinaciones donde la movilización y la participación, no solamente de los negros, porque el tema del racismo y todo no es un problema de los negros, no, es un problema que tienen las sociedades y entre ellas la nuestra. Absolutamente. Si no sería muy fácil decir, bueno, acá tienen la ley, resuélvanlo ustedes, ya está
ya está todo claro, bueno, eso no es cierto. Problematizar todo este tema. Nos quedan segundos, Oscar. No, también estoy de acuerdo totalmente con Sergio. El problema de la discriminación racial es el problema del 92% de la población uruguaya, no del 8%. Si nosotros continuamos con una sociedad racista que excluye a las minorías, claramente la democracia está en jaque. Y nunca hablamos de que la democracia está en jaque por discriminar a las personas afrodescendientes. Muy bien. Y es necesario empezar a hablar de eso. Nosotros no tenemos una democracia real, sustantiva, si seguimos discriminando a las personas afrodescendientes. Bueno, en Crisol tienen la ventana y la puerta abierta siempre acá para estar, para difundir y para hablar de lo que sea. Muchísimas gracias, Oscar Roda, muchísimas gracias, Sergio Ortuño, por venir. Y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana con Haciendo Memoria, el programa de Crisol, de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y como decimos siempre, por verdad, memoria, justicia, nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados.